Buen día, público en general. Mi nombre es Ana Sofía Cedillo Hernández, soy del grupo segundo E de la carrera de Contaduría y yo les hablaré a continuación acerca de las sociedades mercantiles, cómo lo son sus disposiciones generales, su constitución, su transformación, su fusión, su escisión, el proceso de disolución y liquidación y algunas diferencias al finalizar. De las disposiciones generales. ¿Qué es una sociedad mercantil? Según la Ley General de Sociedades Mercantiles, es una entidad jurídica creada por una o más personas que se agrupan con el fin de realizar actos de comercio, es decir, con fines lucrativos. También tienen responsabilidad jurídica propia, lo que significa que pueden contraer derechos y obligaciones, celebrar contratos y responder legalmente como una entidad distinta a sus socios. Los tipos de sociedades mercantiles son los siguientes. Está la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa y la sociedad por acciones simplificadas. Los requisitos generales que deben cumplirse para que una sociedad mercantil adquiera personalidad jurídica son los siguientes. Debe existir la celebración del contrato. Este debe formalizarse mediante escritura pública ante un notario o un corredor público. Debe hacerse la inscripción en el Registro Público de Comercio. Aquí hay una excepción, que las sociedades no inscritas en el Registro Público de Comercio que se hayan exteriorizado como tales frente a terceros, consten o no en escritura pública, tendrán personalidad jurídica. También debe tener el contenido del acta constitutiva, que a continuación veremos sus elementos esenciales, y debe haber la obtención de permisos previos, por ejemplo, el permiso para el uso de la denominación o razón social. Los elementos del acta constitutiva son los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad, el objeto de la sociedad, su razón social o denominación, su duración, misma que podrá ser indefinida, el importe del capital, la expresión de lo que cada socio aporta en dinero o en otros bienes, el valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije, el domicilio de la sociedad, la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores, el nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social. También deben incluirse la manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad, el importe del fondo de reserva, los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no hayan sido designados anticipadamente, y las reglas para la celebración de las asambleas de socios y de los órganos de administración. Todos estos requisitos a que se refiere el artículo 6 y las demás reglas que se establezcan en la escritura sobre organización y funcionamiento de la sociedad constituirán los estatutos de la misma. A continuación, les hablaré sobre el papel que juegan los estatutos sociales en la constitución de una sociedad, los cuales deberán contener al menos los siguientes elementos, que son la denominación y objeto social, el domicilio de la sociedad, el monto del capital y la forma en que se integrará, los órganos de administración, la asamblea de socios, es decir, la forma en que se convocará y se llevará a cabo la asamblea, y la distribución de las utilidades. El contenido de los estatutos es crucial para definir la estructura y el funcionamiento de la empresa, y su importancia radica en que regulan la relación entre los socios y proporcionan claridad y seguridad a los socios y a terceros. Algunas de las diferencias entre la constitución de una sociedad por comparecencia ante el notario y por suscripción pública es el nivel de formalidad. La constitución por comparecencia ante notario es un proceso más sencillo y rápido, mientras que la constitución por suscripción pública es un proceso más complejo y formal. También están los requisitos regulatorios. La constitución por suscripción pública requiere la aprobación de la CNBV, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es el órgano encargado de regular y supervisar a las instituciones financieras y a personas que realizan actividades del sistema financiero, como lo son las sociedades en México. Y una tercera diferencia es el acceso a financiamiento.
La constitución por suscripción pública permite a la sociedad acceder a un mayor número de inversionistas y captar recursos para proyectos grandes. La transformación de una sociedad mercantil se refiere al cambio de tipo social de una sociedad existente sin que se disuelva o liquide la sociedad. Sus efectos legales son el cambio de tipo social, es decir, la sociedad cambia de tipo social, lo que implica un cambio en su estructura y funcionamiento. También está la continuidad de la personalidad jurídica, también que no se disuelve la sociedad, es decir, que no se requiere la liquidación de sus activos, y la modificación de los estatutos, que es la transformación que requiere la modificación de los estatutos sociales para reflejar el nuevo tipo social. Para llevar a cabo la transformación se necesitan varios requisitos como lo son el acuerdo o aprobación de la Asamblea de Accionistas, la modificación de los estatutos, como mencioné anteriormente, que deben ser modificados para reflejar el nuevo tipo social. También debe realizarse la inscripción en el Registro Público de Comercio y el cumplimiento de los requisitos del nuevo tipo social, que la sociedad debe cumplir con los requisitos establecidos en la ley para el nuevo tipo social. Sobre las consecuencias fiscales y contables de la transformación de una sociedad, en las consecuencias fiscales es que no se considera una enajenación, es decir, la transformación de la sociedad no se considera una transmisión de activos para efectos fiscales. También está la continuidad de las obligaciones fiscales, en donde la sociedad transformada mantiene sus obligaciones fiscales y continúa siendo responsable de cumplir con sus obligaciones. También los requisitos de notificación es en donde la sociedad debe notificar a la autoridad fiscal sobre la transformación y proporcionar información sobre la nueva estructura y situación fiscal. Consecuencias contables son que la sociedad puede necesitar realizar ajustes contables para reflejar los cambios en su estructura y operaciones, y también esta debe preparar informes financieros que reflejen su situación financiera después de la transformación. La fusión de sociedades, ¿qué es? Es un proceso mediante el cual dos o más sociedades se unen para formar una sola sociedad. Los tipos de fusión son los tipos de absorción, que en este tipo de fusión una sociedad absorbe a otra u otras sociedades y la sociedad absorbente continúa existiendo. La sociedad absorbida se disuelve y se transfieren todos sus activos y pasivos a la sociedad absorbente. La fusión por integración. En este tipo de fusión, dos o más sociedades se unen para formar una nueva sociedad. Las sociedades que se fusionan se disuelven y transfieren todos sus activos y pasivos a la nueva sociedad. El procedimiento de la fusión. Se requiere el acuerdo de la fusión, en donde las sociedades que se fusionan deben acordar la fusión y aprobar el proyecto. El proyecto de fusión. Este debe incluir la información necesaria sobre la fusión, como la denominación de las sociedades que se fusionan, el tipo de fusión y los términos y condiciones de la fusión. También debe existir la convocatoria a la asamblea, en donde se debe convocar a una sola asamblea de accionistas o socios para discutir y aprobar la fusión. Debe haber la aprobación de la fusión y la inscripción en el Registro Público de Comercio. Los efectos legales de la fusión son la unión de sociedades, la disolución de sociedades, en donde las sociedades que se fusionan se disuelven, excepto en el caso de la fusión por absorción, donde la sociedad absorbente continúa existiendo. También está la transferencia de activos y pasivos y la nueva denominación, en donde la sociedad resultante puede tener una nueva denominación o mantener la denominación de una de las sociedades que se fusionan. Algunos de los efectos contables son la combinación de estados financieros, el reconocimiento de activos y pasivos y los ajustes contables. Ahora explicaré sobre la escisión de sociedades. ¿Qué es? La escisión de sociedades mercantiles se refiere al proceso mediante el cual una sociedad mercantil se divide en dos o más sociedades, o cuando una sociedad mercantil aporta parte de sus activos a otra sociedad existente o de nueva creación. Los tipos de escisión. La escisión parcial es cuando la sociedad aporta parte de sus activos a otra sociedad existente o de nueva creación y la sociedad original continúa existiendo. En cambio, la escisión total es cuando la sociedad se divide en dos o más sociedades nuevas y la sociedad original se disuelve. Entre sus diferencias se encuentra la división de activos y pasivos, la creación de nuevas sociedades o la modificación de la estructura. Los pasos para llevar a cabo la escisión son muy parecidos al de la fusión, ya que se requiere el acuerdo de la asamblea de accionistas, el proyecto de escisión, la inscripción en el Registro Público de Comercio, y aquí se requiere la publicación del acuerdo, que el acuerdo de escisión debe ser publicado en el periódico oficial del lugar donde se encuentra el domicilio de la sociedad.
Los requisitos legales son la aprobación de la asamblea, en donde ésta debe ser aprobada por la mayoría de los accionistas de acuerdo a los requisitos establecidos en la ley y en los estatutos sociales. También el contenido del proyecto de decisión, que debe incluir información sobre la sociedad original, las sociedades resultantes, los activos y pasivos que se transferirán y los derechos y obligaciones de los accionistas. Y por último, la decisión debe ser inscrita en el Registro Público de Comercio para que sea oponible a terceros. Las causas de disolución de una sociedad mercantil son el vencimiento del plazo, la imposibilidad de cumplir el objeto social, la pérdida del capital social, el acuerdo de la asamblea de accionistas, la declaración de quiebra y la fusión o escisión. Sobre las etapas del proceso de liquidación, se debe designar al liquidador. Este también deberá realizar un inventario y balance de los activos y pasivos de la sociedad, debe pagar las deudas y obligaciones, también debe realizar los activos de la sociedad para obtener fondos para pagar las deudas. Una vez pagadas las deudas, el liquidador debe distribuir el remanente entre los accionistas de acuerdo con sus participaciones. Y por último está la cancelación de la inscripción, que el liquidador debe solicitar la cancelación de la inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio. Los liquidadores, sus funciones, responsabilidades y su designación. Sus funciones, como mencioné anteriormente, son la administración de la sociedad, la realización de activos para el pago de deudas y la distribución del remanente entre los accionistas de acuerdo con sus participaciones. ¿Cómo se designan? La designación por la asamblea de accionistas es en donde los liquidadores pueden ser designados por la asamblea o en algunos casos los liquidadores pueden ser designados por un juez, especialmente cuando la sociedad está en quiebra o cuando hay conflictos entre los accionistas. Las responsabilidades de los liquidadores. Estos deben actuar con diligencia y cuidado en el desempeño de sus funciones. Deben mantener la confidencialidad de la información de la sociedad y sus accionistas, y los liquidadores también deben rendir cuentas de su gestión y proporcionar información a los accionistas y al juez si es necesario. A continuación, les explicaré acerca de las características de las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. Las sociedades anónimas. Aquí el capital social se divide en acciones que pueden ser negociadas libremente. También los accionistas tienen responsabilidad limitada respecto al monto de su aportación. Sus órganos de gobierno son la Asamblea de Accionistas y el Consejo de Administración. Aquí la sociedad anónima debe tener una denominación social que la identifique. Ahora, las características de las sociedades de responsabilidad limitada. Aquí el capital social se divide en partes sociales que no son negociables libremente. Los socios tienen responsabilidad limitada igual respecto al monto de su aportación. La sociedad de responsabilidad limitada puede ser administrada por uno o varios socios o por un administrador designado, y la sociedad debe tener una razón social que la identifique. Para finalizar, comentaré acerca de las ventajas y desventajas de los distintos tipos de sociedades mercantiles desde el punto de vista contable y fiscal. Las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de sociedad dependerán totalmente de las necesidades y objetivos específicos de los socios, considerando factores como el acceso a capital, la responsabilidad, ya sea limitada o ilimitada, la flexibilidad en la administración o órganos de gobierno y las obligaciones fiscales. Y con esto concluimos la presentación. Gracias por su atención.